Hola chicos del sexto grado de primaria. Bienvenidos en este segundo bimestre con nuestro curso de Historia. Hola, Miss. ¿Cómo están mis chicos? Lindos en casita. ¿Cómo están? Muy bien, nosotros empezamos con nuestras clases y quería contarte algo que me había pasado en esta semana de descanso. Sucede que tuve problemas de dinero muy fuertes y entonces tuve la necesidad de prestarme dinero para poder cubrir mis gastos y hacer algunas compras, mi pago del agua y la luz. Entonces, lo que hice fue pensar, ¿dónde voy a prestarme dinero? O a una persona, que es llamadas prestamistas, de dudosa reputación, o me voy a un banco. ¿Prestamista o banco? Y entonces, gracias a la orientación de unos amigos, me dijeron de que el banco era mucho más seguro y así que me dirigí al banco para que me prestara dinero y me ayudara a solucionar mis problemas. Ahora tengo que pagar cuotas mensuales con sus intereses a este banco. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es algo parecido a mi situación. Vamos a ver un gobierno que se va a prestar dinero de una casa bancaria, de una empresa, para poder solucionar el problema del Estado peruano. Entonces, vamos a ver el gobierno de José Balta. Muy bien chicos, entonces empezamos ya explicando acerca del gobierno del presidente Balta y qué relación guarda con la firma del contrato Dreyfus. Vamos a ver en este momento. Listo, tenemos entonces aquí el gobierno de José Balta. Él es un militar, un político. Él nació aquí en Lima. Él va a gobernar entre los años de 1868 a 1872. ¿Qué pasó antes? Teníamos el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Y después de él vamos a tener el gobierno ya de los civilistas. Y aquí vamos a ver a Manuel Pardo. ¿Ya? Entonces, es aquí donde se ubica el gobierno de Balta. Bien, entonces vamos a colocar su nombre, José Balta. No te olvides, va a gobernar entre los años de 1868 y 1872. Con él ya se va a dar el fin del primer militarismo. ¿Qué quiere decir? Que es el último presidente del primer militarismo. Obviamente es militar, ¿no es cierto? Luego, ¿qué vamos a ver también? Que durante su gobierno va a empezar un problema económico muy, muy fuerte, muy terrible, que tiene como origen la guerra con Perú con España, que ya habíamos visto en el primer bimestre. Entonces, para poder cubrir el gasto de guerra, el Perú tuvo que prestarse dinero, tener préstamos. Además, esos gastos no se pudieron cubrir del todo, así que no va a arrastrar a una crisis económica. ¿Qué más? A ver, para poder hallar una solución ante ese problema, va a nombrar como ministro. ¿Qué ministro? Ministro de Hacienda. ¿Qué es un ministro de Hacienda? ¿Actualmente existe el Ministerio de Hacienda? No, actualmente el Ministerio de Hacienda no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda sería equivalente a lo que hoy sería el Ministerio de Economía. Entonces, una de las funciones que tuvo el ministro de Hacienda en ese momento era ver cómo solucionar el problema de la falta de dinero y la crisis en general, ¿no? La crisis económica que se produjo, no te olvides, como posterior a la guerra con España. ¿Quién fue ese ministro que trató de sacarnos del problema económico? Fue nada más y nada menos que Nicolás de Piérola. Entonces, Nicolás de Piérola, al ser nombrado ministro, va a tratar de ayudarnos en la solución de ese problema. ¿Quién era Nicolás de Piérola? Él era Nicolás de Piérola, ¿ya? Entonces, él va a idear un plan para sacarnos de esta crisis económica tan fuerte que se había dado en el Perú. Uno de esos planes era acabar con los consignatarios, porque los consignatarios habían perjudicado
mucho a la economía del país. ¿Cómo? No pagaban puntualmente de acuerdo a las contratas establecidas con el Estado, y además de que se habían beneficiado muchísimo y especulaban con el precio del guano, haciéndole creer al Estado peruano que el precio había bajado, y ellos obtenían enormes ganancias beneficiándose así. Entonces, ante ese problema, porque el Estado peruano dejaba de obtener dinero, el ingreso de dinero por producto de la venta del guano disminuyó. Entonces el Perú, ¿cómo va a pagar sus deudas? Necesita pagar las deudas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Gracias al ministro de Hacienda, Nicolás de Pirola, quien va a promover esto, y también con el apoyo del presidente José Balta, van a aprobar el contrato Dreyfus, ¿ya? Entonces promueven el contrato Dreyfus, recuerda. Por lo tanto, el contrato de Dreyfus pone fin a los consignatarios. Recuerda que los consignatarios aparecieron en el gobierno de Ramón Castilla, ¿verdad? Entonces, chao consignatarios. Los consignatarios ahora le dicen, adiosito, me voy. Bien, vamos a ver entonces acerca del contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus, vamos a colocarlo acá, va a ser un acuerdo para la venta del guano, en el cual la empresa se va a dedicar a explotar y vender el guano. Prácticamente lo que va a hacer es comercializarla, ¿ya? Entonces, este acuerdo va a ser llevado entre el Estado peruano y la empresa judío-francesa llamada Casa Dreyfus, ¿no? Casa Dreyfus y Hermanos, algunos lo llaman así. Entonces van a tener que firmar un contrato. Aquí está mi contrato, donde van a estipular, ¿ya? Por ejemplo, el pago de la deuda externa que tenía el Perú. Muy bien, vamos a colocar acá. Entonces, el acuerdo es la venta del guano, extraer y vender el guano, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a ver acá. Repasamos entonces. Este contrato fue firmado entre Perú y la Casa Judío-Francesa. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La Casa Dreyfus. ¿Cuándo? ¿En qué año? El 5 de julio de 1869. ¿Dónde? En París, Francia. Con la firma de ese contrato Dreyfus se va a generar un monopolio. ¿Qué quiere decir monopolio? Que las diversas compañías peruanas que conformaban los consignatarios, esta vez va a ser una sola empresa, ¿ya? Es decir, chao consignatario peruano, viene la casa francesa, la casa de origen francés Dreyfus, y va a realizar un monopolio, genera un monopolio. ¿Qué quiere decir monopolio? Una sola empresa que se va a dedicar a la explotación y venta del guano. No te olvides, yo sé que no te has olvidado, pero te recuerdo, el guano tan requerido en Europa, tan esperado en Europa, era producto del excremento de las aves marinas, ¿verdad? Como del guanay. En ese momento valía mucho dinero. Bien, ¿qué acepta? ¿Qué acepta la empresa Dreyfus, la compañía Dreyfus o la casa Dreyfus, ¿no? ¿Qué acepta? Comprar 2 millones de toneladas de guano, otorga como adelanto 2 millones de soles al Perú, además de 700.000 soles mensuales que tenía que pagar. Y también se comprometía a pagar la deuda externa ¿de quién? Del Perú. Un aproximado de 5 millones de soles anuales. Entonces, entre tantas cosas en las que acordaron en esta contrata, estas son las que te voy a mencionar, nada más, ¿ya? ¿Quién es este señor, que está acá parado? Él es Augusto Dreyfus, es uno de los representantes de la Casa Dreyfus, quien va a firmar este contrato. Un contrato es un acuerdo de partes, ¿sabes? Bien, ahora, ¿se obtuvo dinero? ¿Solucionó el Estado peruano el problema económico? Sí, pero va a ser momentáneo, no va a ser una solución que dure mucho tiempo, va a durar algunos años nada más. Entonces, el Estado peruano va a recibir mucho dinero de esta contrata, ¿ya? Y con ese dinero, ¿qué es lo que va a hacer el Estado peruano? Vamos a ver lo siguiente. José Balta tenía una mentalidad modernista, él quería modernizar el Perú al igual que las ciudades europeas. Entonces, una característica de una ciudad moderna era
en tener ferrocarriles que conecten sus ciudades, ¿no? Entonces Balta quería hacer lo mismo y por lo tanto una de las funciones que va a realizar, ¿ya?, es una política ferroviaria. Entonces dentro de sus obras vamos a ver la política ferroviaria aplicado por Balta. Entonces vamos a ver, pero Balta no podía hacerlo solo, así que va a contratar, va a pedir los servicios de este señor que tú ves acá. A ver, te lo acerco. Él es Enrique Meix, ¿ya?, de origen norteamericano, es un ingeniero, así que él va a realizar todo toda esta construcción de los ferrocarriles. Aquí vemos, por ejemplo, en el ferrocarril de Lima, La Oroya. ¿Qué más? A ver, tenemos, a ver, voy a sacarlo con mucho cuidado. Aquí tenemos el ferrocarril de Hilo Moquegua, ¿ya? ¿Qué otros? ¿Quién más hizo? Hizo los ferrocarriles que conectaba Arequipa a Puno, que conectaba Lima y Huacho. Ahora, ¿por qué manda construir estos ferrocarriles? ¿Por qué eran tan importantes? Porque permitía conectar los puertos con los principales lugares del interior del Perú, que ¿para qué? Para extraer materia prima. Entonces podían venir de las materias primas provenientes de la mina, provenientes de los campos de cultivo. Entonces eran muy importantes para la economía peruana, ¿ya? Por eso fue la necesidad de construir esos ferrocarriles. ¿Pero lo hizo en beneficio de la población en general? No. ¿Quiénes se beneficiaron? La élite, la gente poderosa, los militares, pero el pueblo común y corriente siguió viviendo como normalmente lo hizo, ¿no? Siempre excluidos. ¿Qué otras cosas realizó? Entre las cosas modernas que quiso aplicar José Balta fue modernizar la ciudad de Lima. Además, Lima estaba creciendo, había mucha población y por lo tanto mantener las murallas del virreinato estaban ya de más. Además que las murallas significaban un foco infeccioso. Miren, ¿qué es un foco infeccioso? Es un lugar de contaminación. ¿Por qué el lugar de contaminación? Porque las murallas fueron empleadas como un lugar para arrojar la basura. Mira, esta es una de las murallas que quedó todavía. Si tú vas al Parque de la Muralla, que está como yendo a Bancay, ya al entrar a la avenida Bancay, vas a encontrar el Parque de la Muralla. Algunos de los restos de los antiguos muros de la ciudad de Lima. Como te decía, entonces estas murallas se convirtieron en lugares donde la gente arrojaba la basura, la gente iba a miccionar, lo usaron como baño público y entonces empezaron a proliferar las ratas, el mal olor, los insectos y por lo tanto Balta dijo no, acabemos con eso. Una ciudad moderna no puede tener estos muros que se vean tan feos también, ¿no? Que la afean. Muy bien. Tenemos luego la creación de los barrios como el barrio La Victoria y la provincia de Tarapacá. El barrio La Victoria se encuentra aquí en Lima. Y en el caso de la provincia de Tarapacá, hacia el sur del Perú. ¿Qué más realiza Balta? Lo que va a realizar es el famoso Puente Balta. Aquí vemos su construcción. ¿Ya? Aquí la están construyendo, es una foto de aquella época. Está en plena construcción el Puente Balta. Y aquí ya lo tenemos, mira, tú ya la conoces, siempre has pasado por ahí, seguro con tu mamá, con tu papá, para ir a comprar tus libros allá en el Amazonas, o comprar tus mochilas, o para ir al Congreso de la República. Entonces, este es el famoso Puente Balta. Muy bien construido para su época, muy bien construido, que hasta el día de hoy ningún huayco la ha derrumbado, ¿no? A diferencia de los puentes modernos de hoy en día. Tenemos también la construcción del Hospital del 2 de Mayo. El Hospital del 2 de Mayo fue construido en homenaje al combate del 2 de mayo. ¿Y cuándo se dio ese combate del 2 de mayo? Justamente con el enfrentamiento de Perú con los españoles en la guerra con España, ¿no es cierto?
¿Dónde se realizó ese combate del 2 de mayo? En el Callao, ¿verdad? Sí, el Callao. Listo. Entonces, ¿qué más hizo? La construcción del muelle y dársena del Callao. ¿Qué es un muelle y qué es el dársena? Acá justamente vamos a ver la construcción. Es una foto también de aquella época. Recuerda que las fotos de aquella época eran blanco y negro y no tienen mucha claridad. Dársena donde los barcos van a desembarcar sus productos, ¿no? En el puerto. En ese caso, en el puerto del Callao. Sí, todavía sigue existiendo. Entonces acá tenemos el muelle y dársena del Callao, ¿no? Fotos muy antiguas. ¿Qué más realizó como obra José Balta? Realizó la construcción del Parque de la Exposición, que hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy también existe, mira. Seguro tú también has ido al centro de Lima y has entrado a ese parque. Es muy bonito. Tiene sus lagos, ¿no? Está también un espacio de recreación. Ahora, ese parque fue muy importante porque incluso ahí Pedro Ruiz Gallo va a construir y colocar su famoso reloj. Este reloj fue después, con la invasión de Chile aquí al territorio peruano, fue trasladado, se lo saquearon, se lo llevaron. ¿Por qué se lo llevaron? Porque ese reloj era muy especial, marcaba la hora, marcaba el día, marcaba la semana, marcaba el mes, marcaba las estaciones, marcaba las fases lunares. Además, al mediodía salían dos soldaditos y salía también por un mecanismo la bandera del Perú, y cada hora aparecía un cuadro muy distinto pintado por el propio Pedro Ruiz Gallo. Entonces, al ser una obra de arte, los chilenos se los van a llevar, pero antes que se lo lleven, Pedro Ruiz Gallo le sacó una piecita que permitía que esto funcionara. Así que cuando los chilenos se lo llevaron, no les sirvió para nada, ¿ya? ¿Y dónde se encontraba? Aquí, en el Parque de la Exposición. ¿Y por qué le llamaron Parque de la Exposición? Porque en ese lugar se iban a exponer obras de arte valiosas, ¿ya? Entonces, fue elaborada para que los peruanos pudieran apreciar también de la cultura. Otros hechos. ¿Qué cosas sucedieron durante el gobierno? Pasó algo trágico. Así como ahora tenemos una pandemia, en aquella época se dio una epidemia. ¿Qué epidemia? ¿De qué se enfermaron la gente? Se enfermaron de fiebre amarilla. Acá, por ejemplo, tenemos una paciente, ¿ya?, que está ya falleciendo, pobrecita, los padres llorando. Y eso no solamente pasó con ella, pasó también con muchas familias, en el que la gente se enfermaba. ¿Producto de qué? Porque había este insecto, es un mosquito, que trasladaba esta infección, ¿no? Entonces, dando origen a fiebres muy altas, dolores musculares, vómitos y posteriormente la muerte de la persona. Entonces, ¿por qué le llamaron fiebre amarilla? Porque las personas suelen tener una pigmentación en la piel de color amarillenta. ¿Qué más pasó? El terremoto del sur de 1868. Ese terremoto se dio especialmente en la zona de Arica, afectó las zonas del departamento de Tacna, Arequipa, Moquegua, donde ese terremoto tuvo una magnitud de 8,8 grados a escala de Mercalli, ¿ya?, originando un tsunami, y las olas llegaron a tener 15 metros a 18 metros de altura. Por lo tanto, esta zona de Arica fue arrasada. Muchas personas murieron en el momento del terremoto, y cuando estaban esperando en el puerto subir a los barcos para poder escapar, pero sin embargo el tsunami arrasó con ellas. Otra cosa que siempre pasa en todo gobierno, chicos, y el día de hoy también, es el problema de la corrupción. ¿Sí hubo dinero para la construcción de los ferrocarriles? Sí, pero mucho de ese dinero no llegó a cumplir sus objetivos. ¿Llegaron a dónde? A la mano de los bolsillos de los funcionarios dedicados, encargados de hacer esa construcción. Además, entre ellos Enrique Mex, además que estos ferrocarriles, muchos de ellos no terminaron de construirse, se dejaron a medio terminar, por lo tanto no funcionaron. ¿Qué más tenemos?
Gran problema del Perú, ¿verdad? Mira, ¿desde qué tiempo tenemos estos problemas? Problemas de corrupción. Ya. Finalizando el gobierno de José Balta, ¿qué fue lo que pasó? Se habían dado las elecciones presidenciales, así como hace algunas semanas tu papá y tu mamá han ido a votar, ¿verdad? Con mucho cuidado, protegiéndose, pero fueron a votar para elegir al presidente. Acá también se dieron las elecciones presidenciales. El ganador fue Manuel Pardo, líder del Partido Civil, ex empresario consignatario. Entonces, ¿quién estaba en desacuerdo? El primer militarismo llegaba a su fin, el gobierno de José Balta, que era militar, llegaba a su fin. Entonces un grupo de militares, ellos hermanos, Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino, acá me falta un hermano más, se van a rebelar y van a pedir ayuda a ¿quién? A José Balta. ¿Para qué? Para que el presidente electo, todavía no había tomado el cargo, el presidente electo Manuel Pardo, no pueda asumir el cargo de presidente. Él había ganado las elecciones presidenciales, pero aún no juramentaba ser presidente. Todavía no. José Balta todavía seguía en el poder. Entonces, ellos, ante el temor de que los civiles tomen el poder, piden ayuda a Balta, como te dije, pero Balta no accede a su pedido, no les ayuda. Por lo tanto, van a capturar, van a tomar prisionero al presidente Balta y lo van a secuestrar, lo van a llevar al cuartel San Francisco. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió y estos hermanos finalmente terminan con José Balta asesinándolo. José Balta muere. La población se va a enterar, la población está molesta, la población captura, linchan a los hermanos, los van a golpear, mueren y no contentos con eso, los van a colgar en lo alto de la torre de la Catedral de Lima. Y no contentos con eso, estaban tan molestos que posteriormente, así muertos, los van a soltar de alto y van a hacer una pila en la plaza de armas y los cuerpos terminan siendo quemados. Y así termina la rebelión de los hermanos Gutiérrez. No te olvides, tenemos a Tomás, Silvestre y Marceliano, que fueron capturados, linchados y asesinados por la población porque asesinaron a José Balta. Manuel Pardo finalmente toma el poder. Y después, la siguiente clase, estaremos hablando de Manuel Pardo. Uno de los lemas, una de las frases de José Pardo es: lo que otros gastaron en guerras civiles, yo lo gastaré construyendo ferrocarriles. Bien, chicos, ¿lo hizo? Lo hizo. Pero, lamentablemente, el dinero se fue agotando, porque el precio del guano fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque apareció un mineral también usado como fertilizante, que es el salitre, mucho más barato y más efectivo, que posteriormente nos va a arrastrar a una guerra con Chile, que ya lo veremos en las siguientes semanas. Muy bien, chicos, yo me despido, no sin antes dejarte la tarea en la página 173 de tu libro. Ya, no olvides hacer la tarea, chicos, en la página 173. Demuestro lo aprendido y nos vemos ahora sí la siguiente semana. Yo nuevamente pidiendo préstamo del banco. Chao, chicos.